Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Rivas. En este video vamos a hablar sobre el remo y el canotaje de la materia de deportes acuáticos. Escogí estos deportes porque me parecieron muy interesantes sobre su historia, su forma de competencia, en los materiales que se utilizan, en diferentes cosas. Vamos a comenzar con la presentación. Y comenzamos con lo que viene siendo la historia de remo. La historia de remo para el año de 1896, cuando Pierre de Coubertin organiza los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna. Estos fueron en Grecia y a partir de entonces, desde que se organizaron estos Juegos Olímpicos, ha sido constante su participación en los Juegos Olímpicos, que de hecho se denomina como un deporte de equipo con récord, que ha tenido demasiada continuidad y longevidad. Es muy viejo, muy atrás el inicio de este deporte. En 1913 se fundó la primera asociación de remo en México, que es, como ahora conocemos, la Asociación de Regatas de México, que es la que organiza y tiene siempre los equipos de remo que representan a nuestro país, a México en diferentes eventos internacionales. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial las regatas en el mundo fueron suspendidas. Durante ese tiempo ya no se estuvieron realizando eventos deportivos, los Juegos Olímpicos, todo lo que estaba durante esos años de las guerras se suspendieron, no se organizaron los eventos. Para 1954 se realizó el primer campeonato europeo de remo para mujeres en Ámsterdam. Este fue hasta 1954 fue cuando se implementó lo que es el remo para mujeres. En un principio se realizaba solo la disciplina en la rama varonil. Ahora hablamos sobre el canotaje. La historia más difundida es la que reza que la canoa fue el medio de navegación empleado por los esquimales, y es de ellos de donde proviene. La historia del canotaje moderno se inicia en Europa, cuando los expedicionarios ingleses lo traen con sus viajes. Promediaba el siglo XIX y las ciencias estaban en pleno auge. Es cuando comenzó el canotaje en la época moderna, en aproximadamente ahí en el siglo XIX fue cuando se comenzó a ver este deporte o esta disciplina. El 20 de enero de 1924 se crea la Organización Internacional de Canotaje, con ánimo de organizar las competencias y actividades que acontecían a nivel internacional. Recién en junio de 1946 se comenzó a denominar como en la actualidad se conoce, que es la Federación Internacional de Canoas. Esto nos dice que hasta en 1924 fue cuando realmente ya se creó la organización internacional, que hasta ahorita está en control de lo que son los eventos internacionales, los Juegos Olímpicos, todo ese tipo de eventos. Después de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, el canotaje es deporte olímpico. La disciplina era canotaje de velocidad, hasta que en Barcelona se incorporó la modalidad slalom. Un nombre que no podemos olvidar en este repaso sobre la historia del canotaje es el famoso Alfred Eurich, un estudiante de arquitectura alemán que en el año de 1900 diseñó un modelo de kayak en madera y lona
engomada, que era liviano y fácil de desmontar y transportar. Él fue el que realmente dio como el bosquejo de lo que iba a ser el kayak para lo que ahora se utiliza realmente en competencia, que son los kayaks de competencia de el canotaje. En los Juegos Olímpicos del 36 se realizaban solo las pruebas de velocidad, todo lo que tenga que ver con el canotaje de velocidad se realizaba hasta esos juegos. Después, cuando llegó el Barcelona en 1992, fue cuando se implementó la modalidad de slalom. Vamos a continuar con lo que son las lesiones más comunes en el remo. Estas lesiones son muy comunes en el remo, y ahorita que se las comience a explicar, a decir, pues van a ustedes a entender el por qué son muy comunes. Es tenosinovitis de tendones extensores de muñeca. Esta lesión es muy común porque los competidores son sometidos a mucha carga, a mucho entrenamiento, a mucho remar, a muchos ejercicios que dañan las muñecas, sobre todo el remo, que es lo que lesiona nuestras articulaciones. Suelen tener rupturas o simplemente parciales o completas de los tendones y ligamentos de las muñecas, fracturas de costillas por estrés, dolor de espalda. Todo esto viene del sobreentrenamiento, de tanta carga de entrenamiento que se les implementa. Es demasiado el estrés, demasiado el tiempo que están remando, que están con los ejercicios, que su espalda se contrae en gran cantidad, se satura de ejercicio, de estrés, de carga muscular, y por dicha situación vienen las lesiones en las costillas, en la espalda baja, en diferentes sitios de la espalda. Dolor de rodilla. Esto es sobre el dolor de rodilla, es porque los remeros, los que practican deportes, están en posiciones muy incómodas cuando se colocan en sus kayak o en su material de competencia. Es muy incómoda la posición, aparte de que tienen siempre que estar fortalecimiento de piernas para estar en un buen nivel de competencia. El síndrome de fricción de bandaleta iliotibial. Esto es la misma situación, siempre están en una posición incómoda, siempre están esforzándose de más. Al momento de remar el cuerpo se necesita completo, mucho el esfuerzo que se realiza con el remo, y por eso son las situaciones de estas lesiones. En las lesiones del canotaje tenemos la tenosinovitis, inflamación del tendón, tendinitis, sobrecargas, contracturas agudas y crónicas, esguinces o distensiones, por lo general de antebrazo y la muñeca, esguinces clavicular, contractura del trapecio, infraespinoso o pectoral mayor, tendinitis del bíceps braquial, porción larga, tendinitis de inserción del pectoral, tendinitis del supraespinoso. Todo esto viene con lo mismo, es una sobrecarga de entrenamiento, es muy pesado lo que es el canotaje y el remo, y todas las lesiones vienen por la misma situación. Microtraumatismo, bursitis subacromial por repetición, desarrollo del manguito de los rotadores
o roturas fibrilares, epitrocleitis, tendinitis de los radiales, epicondilitis proximal por el repaleo o distal por compresión, síndrome del túnel carpiano, compresión del nervio cubital. Son algunas de las lesiones o la mayoría de las lesiones que trae estos deportes. Progresiones de enseñanza de remo. Esto de la progresión es muy variable, tanto en el remo como en el canotaje. La progresión de enseñanza es la forma que el entrenador toma para realizar todas las enseñanzas hacia los atletas de nuevo ingreso o que ya están en el equipo pero van a comenzar a enseñar. Es muy variable. Hay autores que denominan su enseñanza como las actividades del medio natural. Primero comenzamos con la adaptación en lo que viene siendo el agua, todo el espacio en el que ellos se van a estar en contacto con los materiales. Todo eso viene siendo sobre algunos autores. Algunos otros autores denominan como principalmente lo que viene siendo el conocimiento de las entradas, salidas a los puertos, cómo debe de llegar la embarcación, cómo debe salir, todo lo que va relacionado con la embarcación. Después los autores tienen sus diferentes bibliografías. Algunos, como les comentaba, ya comienzan a tener la iniciación de la técnica, comienzan a enseñarle cómo se rema, cómo se va a realizar cada remada, si es en el canotaje o es en el remo, que es diferente, la forma de subirse, de bajarse de la embarcación, todo lo que tiene que ver con técnica. Después encontramos lo que viene siendo las demostraciones. Generalmente se realizan muchas demostraciones para que ellos vayan entendiendo cómo se realiza, no solo que tú les digas, sino que ellos también lo vean. Los métodos de enseñanza que generalmente se realizan es lo que les decía ahorita. Primero la explicación, después la demostración con sus materiales y por último la repetición, que ellos estén haciéndolo. Otros autores denominan como primero lo que viene siendo la demostración, que el atleta o el joven observe cómo se realiza, después la explicación de cómo es ese ejercicio y por último la repetición. Eso ya depende de cada autor, cómo lo transmita él, cómo lo realice. Con lo que viene siendo la manipulación de las canoas, del kayak, todo lo que viene siendo el manejo, cómo van a remar, todo eso es parte de la progresión de enseñanza. Con este tema damos por finalizado el tema de remo y canotaje. Las progresiones son muy largas, no nos daría tiempo para alcanzar a explicar todo lo que se realiza en la progresión de enseñanza, tanto de remo como de canotaje, pero ya ahí más o menos les di una explicación de qué es lo que los autores o los entrenadores pues les parece más
fácil realizar, cómo se les facilita a ellos la enseñanza, la progresión de la enseñanza de cada uno de los deportes. Pues me despido de ustedes, espero y les guste el video y nos vemos en la próxima.